Queremos profundizar en este asunto, en todo lo que ha pasado en Argentina en las últimas horas. Para eso nos contactamos con Pablo Lacoste, doctor en estudios americanos con especialidad en estudios internacionales y que es académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto estar con ustedes. Con su conocimiento de Argentina y de Chile, ¿le parece que partamos por esto último? El desafío de establecer una relación entre Javier Milei y Gabriel Boric, que tienen, digamos, posturas políticas tan distintas. ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque estamos ante una guagua que está aprendiendo recién a caminar. O sea, lo insólito es que alguien que es un político aficionado como Gabriel Milei y que es torpe porque está aprendiendo a dar sus primeros pasos, se cae como una guaguita, haya llegado a ser presidente tan rápido. Eso solo se explica por la desastrosa situación económica y social de Argentina y la desastrosa administración de los gobiernos kirchneristas. Entonces, ante una situación tan desastrosa, hubo una reacción popular, un voto bronca de buscar a cualquiera con tal de castigar a Cristina Kirchner y su gente y mostrar el repudio, hacer un gesto de dignidad para sacarse de encima esa lacra de corrupción. Pero bueno, el que estaba disponible es Javier Milei, que es un aficionado, que comete torpezas, que dice barbaridades, y que hay que tenerle paciencia que vaya abriéndose camino, pero ha dicho cosas que son realmente insólitas, que no lo dice alguien que tenga mínimos conocimientos de política o de relaciones internacionales. No solamente a Gabriel Boric, también ha dicho cosas insólitas, por ejemplo, de romper relaciones diplomáticas con Brasil y con China, que son los principales mercados de Argentina. Bueno, todas esas cabezas de pescado, como se dice acá, va a haber paciencia para que este hombre de a poquito aprenda. Un poco, usted me va a decir, bueno, pero es ridículo, ¿cómo va a aprender si ya es presidente? Bueno, pasó eso, ese es el resultado de Cristina Kirchner. Hay que esperar, que aprenda, que se rodee de gente profesional, de gente especialista, y entonces lo van a ir poniendo al tanto de nociones básicas de relaciones internacionales, de ciencia política, de sociología, de salud, de educación y de muchas otras cosas que él no sabe, ¿no? Pablo, el problema justamente en ese concepto del de la paciencia es justamente lo que los electorados en todas partes del mundo parecen no tener. Se esperan soluciones rápidas y más aún cuando se prometen soluciones rápidas. ¿Cómo se hace esa conjunción entonces? Bueno, yo digo paciencia para interpretar desde Chile el fenómeno de tener un presidente tan extraño en Argentina. Esa es la paciencia que estoy pidiendo al presidente Boric, a la clase política y a los intelectuales y periodistas chilenos para poder interpretar con precisión qué es lo que ha ocurrido ahí. Argentina está incendiada, y entonces buscaron desesperadamente un bombero que venga a apagar las llamas, ¿no? Entonces, bueno, el bombero no sabe de ciencia política ni de sociología, es bombero, está apagando el fuego. Entonces, Milei, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bajar la inflación, para eso tiene que bajar el déficit fiscal, para eso tiene que equilibrar las cuentas públicas, va a tener que hacer un montón de recortes de esa forma de gastar irresponsable de los kirchneristas, tiene que recuperar la confianza del pueblo, el pueblo que está cada vez más empobrecido, el pueblo argentino, con 45% de pobres, pero ver que sus dirigentes, como Martín Insaurralde, participan en fiestas del nivel de un emperador romano, con una conejita de Playboy en un yate de lujo en Marbella. Ese tipo de escenas obscenas son las que cansaron al pueblo argentino de ver tanta corrupción y tanta impunidad, y entonces votaron a alguien distinto. Bueno, ahora Milei tiene que resolver todo esto, dar respuesta a la sociedad argentina. Lamentablemente tiene casi una misión imposible, o sea, es casi como Tom Cruise, o sea, tiene que hacer en 2 años un equilibrio, digamos, enderezar un barco que está escorado, que es la macroeconomía argentina, en 2 años, cuando vengan las próximas elecciones de medio término,
y él tendrá que ahí rendir cuentas y ver si consigue o no fidelizar a los argentinos que lo votaron ayer. Estamos conversando con Pablo Lacoste, doctor en estudios americanos y profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Pablo, para eso lo que ha surgido como evidente es el rol que tendrá el macrismo, el círculo de Mauricio Macri, que tienen algo de experiencia en la gestión del Estado, a diferencia de Javier Milei. ¿Cómo ve que esa relación vaya a funcionar, considerando que al interior del macrismo también ha habido un cisma, un quiebre? Y además con los radicales. El éxito o el fracaso de Javier Milei depende de tener el apoyo político en el Parlamento, ensanchando su base original con Juntos por el Cambio. Pero Juntos por el Cambio tiene dos almas. Tiene un alma de centro derecha, que es el partido llamado el PRO, que lidera Macri, y otra alma que es el centro izquierda, que es el Partido Radical, y es el que, digamos, tiene otro tipo de mirada. El que apoyó a Milei fue Macri, principalmente el PRO, que claramente se encolumnó dando una batalla abierta para que pudiera Milei llegar al triunfo. Pero ahora Milei tiene que lograr que los radicales también lo apoyen. Y acá tiene que trabajar con altísimo nivel diplomático. Y yo creo que hoy Milei ya cometió un primer error cuando él dice que va a privatizar la empresa YPF. ¿Por qué? Porque Milei puede bajar muchas cosas de gasto público, pero YPF es algo que está muy metido en el corazón del Partido Radical en Argentina. YPF fue creada por los radicales en la década del 20, defendieron que no sea privatizada cuando Menem y los Kirchner en los 90 la privatizaron. Y entonces que ahora Milei diga que quiere privatizar de nuevo YPF para los radicales es algo que le hace muchísimo ruido, porque ellos empiezan a mirar que Milei se pone a la derecha de Pinochet, que nunca se atrevió a privatizar Codelco. Eso es lo que significa en Argentina YPF. Lo que en Chile es Codelco. Bueno, Pinochet nunca la privatizó, ni Piñera, ni nadie. Bueno, Milei está proponiendo una medida que es muy difícil y que lastima los sentimientos colectivos de todo el Partido Radical, al cual Milei necesita como aliado. Entonces acá yo estoy viendo un cortocircuito en su primer día de presidente electo, ¿no? Es bien interesante eso porque La Libertad Avanza, que es su partido, tiene solamente 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados, por lo que esos números son los que mejor grafican la necesidad de establecer alianzas para poder llevar adelante sus medidas. Decía Pablo que, bueno, no tiene experiencia en el manejo del Estado ni en distintas materias que son propias de alguien que no ha participado de esta situación, ni su conglomerado, que es natural. Pero lo que sí sabe, por ser economista, se entiende, ¿no? Milei es de eso, de economía. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la dolarización en Argentina, ¿es viable, es posible para un país que para tomar una medida como esa, bueno, tiene que tener espalda? Entre otras cosas, tiene que tener dólares, que es lo que no hay en Argentina o escasea. Mire, cuando Milei ha hablado de dolarización y cerrar el Banco Central, está usando una metáfora para decir que va a resolver el tema de fondo, que se va a obsesionar en resolver el déficit fiscal y la inflación, la emisión monetaria sin respaldo. Eso es lo que él ha querido decir. Porque cuando usted tiene equilibrio fiscal, ya la dolarización no tiene ningún sentido, porque da lo mismo, porque ya está, ya no tiene inflación, es como en Chile, no tendría sentido dolarizar en Chile, porque ya está, no hay inflación, ¿verdad? Entonces, dolarización en el lenguaje de Milei quiere decir eso. Obviamente que sustituir el uso del peso argentino por el dólar no serviría de nada en este momento porque hay un déficit fiscal monumental de 13.7 puntos del Producto Bruto. Entonces, antes de cambiar una moneda por otra, es indispensable alcanzar el equilibrio fiscal. Y ese es el punto difícil. ¿Cómo va a lograr el equilibrio fiscal
si tiene que pagar todos los meses 19 millones de cheques? ¿A quién? A los empleados públicos municipales, nacionales, provinciales, jubilados, pensionados, jefa y jefe de hogar, atribución universal por hijo, piqueteros, barrios de pie, movimiento Evita, toda la enorme cantidad de militantes rentados del kirchnerismo que reciben esto para ir a las marchas, cortar las carreteras y hacer toda la puesta en escena del poder del kirchnerismo. O sea, ahí es donde Milei tiene que encontrar la manera de bajar el gasto público. Y es dificilísimo. O sea, muy poco gasto público se puede cortar rápido. Por ejemplo, la obra pública. Bueno, muy bien, listo. Termino con la obra pública. Bueno, muy bien. No hay más obra pública. Pero hay un gasto que es totalmente inelástico, que son estos 19 millones de cheques que hay que pagar todos los meses. ¿Cómo hace para pagar todo eso? Estamos conversando con Pablo. Sí, perdón. Por eso es que se generó la necesidad de, ante un déficit fiscal monumental, tener que poner la maquinita de hacer dinero, pintar el papel como moneda argentina y repartirlo. Y eso es lo que genera la inflación, claro, porque no tiene ningún tipo de valor eso. Y Milei se ha comprometido a reducir eso. Pero ahora se va a encontrar con lo difícil que es bajar el gasto público. Estamos conversando con Pablo Lacoste, doctor en estudios americanos y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Pablo, volviendo al tema de la gobernabilidad y frente a este escenario, esa fue uno de los compromisos principales de Javier Milei, precisamente reducir este gasto del Estado, que es una anomalía total, ¿no? Y que es un gasto inaceptable, digamos, para un país además que tiene estas cifras. Pero hacer eso probablemente va a generar mucho movimiento, mucha movilización social. ¿Usted lo proyecta de esa forma? ¿Cuál sería una manera inteligente para que no se siga incendiando, como usted mencionaba, el país y tratar de contener más o menos a raya una eventual explosión social? Bueno, a ver, Milei tiene que empezar a tomar medidas de austeridad muy claras y que golpeen duramente los privilegios de los políticos. Por ejemplo, hace poco hubo una reunión de gobernadores y cada gobernador de las provincias de Argentina llegó con su propio avión. El avión del gobierno provincial pagado por el gobierno provincial para que el señor gobernador pueda llegar en avión, en lugar de tomarse un vuelo de línea, de aerolínea comercial. Ese tipo de forma de ostentación del gasto público ridículo, exorbitado, esas son las medidas que Milei tiene que cortar de cuajo para fortalecer su popularidad. Bajar estos autos con chofer que tienen un montón de funcionarios de alto nivel, parlamentarios, el presidente de la legislatura de Catamarca, que tiene un montón de privilegios, el presidente del Senado de Santiago del Estero, bueno, una enorme cantidad de gastos que él puede bajar, establecer un pago unitario, igual para todos los concejales de la Argentina que cobren lo mismo que se cobra en Chile y no un salario de privilegio. Los parlamentarios de las provincias lo mismo, que ganen lo mismo que ganan los cores en Chile, algo modesto, correcto, adecuado y proporcional a su trabajo. Y empezar con medidas de austeridad castigando los privilegios de los políticos. Eso es lo primero que él puede empezar a hacer para emitir una señal de autoridad, una señal de compromiso y de que él no va a claudicar con los privilegios de todos esos políticos que han estado medrando, creando un estilo de vida de altísimo nivel en un país cada vez más empobrecido. Y luego va a tener que armar ensanchar su base de sustentación política en el Parlamento. No le alcanza con los propios parlamentarios de él, ni con los de Macri, tiene que sumar muchos más. Y después va a tener, seguramente, va a llamar a un plebiscito. O sea, cuando ya tenga bastante más peso en el Congreso y le falten algunos votos, para compensar esos votos va a tener que, supongo yo, ¿no?, que va a hacer lo que hizo Raúl Alfonsín en el 84. ¿Qué hizo Raúl Alfonsín? Quería firmar el Tratado de Paz con Chile
y los peronistas no le permitían en el Senado, donde tenían mayoría. Entonces, Raúl, ¿qué hizo? Plebiscito, y el pueblo argentino votó por más del 80% sí al Tratado de Paz con Chile. Entonces, los peronistas tuvieron que sí o sí firmar y aprobar en el Senado, y entonces desde ahí tenemos el Tratado de Paz y Amistad argentino-chileno de 1984, que ha sido la llave maestra de las relaciones bilaterales de los últimos 40 años. Yo calculo que Milei va a tratar de hacer algo con eso para sacarse de encima muchísimas empresas públicas deficitarias, para bajar la sangría de gasto público por ahí, y de a poco entonces bajar el déficit, bajar la inflación y poco a poco reactivar la economía. Ya, que pueda hacer eso en distintos ámbitos públicos, ¿cómo se mezcla con la idea de que terminar con el Banco Central? En el modelo argentino, ¿cómo hay que entenderlo? Porque cuando uno dice terminar con el Banco Central aquí en Chile, por ejemplo, si uno dijese, claro, que coloca los ojos mirando hacia el cielo, diciendo, pero si eso justamente es lo que nos da como está diseñado en Chile, su autonomía es lo que nos da la posibilidad o la garantía de que precisamente no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. Bueno, por eso, pero entonces Javier Milei, cuando él dice cerrar el Banco Central, está diciendo, yo quiero apagar la máquina de imprimir papel moneda. Desde esa perspectiva él lo dice, no toda la otra función que tiene de regular, de estabilizar, de generar un referente para producir estadística. Hay un montón de funciones que tiene el Banco Central que son buenísimas y que nadie las discute. Pero en el caso de Argentina, el Banco Central lo que ha hecho es emitir moneda y dársela al gobierno y financiar un gobierno con gastos fiscales expansivos de una manera irresponsable. A eso se refiere Milei. Quiere apagar la maldita máquina de emitir moneda sin respaldo, que intoxica todo el funcionamiento de la economía argentina y que ha sido, digamos, la causa del empobrecimiento, de la multiplicación de los pobres y de los indigentes. Entonces, pero el drama es que para pagar la máquina de emitir moneda, antes tiene que bajar el gasto público. Ajá. Porque si no, a fin de mes usted los 19 millones de cheques los tiene que emitir, porque no puede dejar de pagar a los empleados públicos. Hay que hacer todo un trabajo político para poder llevar esa masa de empleados públicos a un nivel racional, y no que sea algo totalmente disparatado como es ahora, porque, digamos, tiene un serio problema de empleados públicos de bajo rendimiento en cuanto al servicio público y de alto rendimiento como militantes del partido de los kirchneristas. Entonces, ¿cómo reparar eso? Porque aparte, antes de irse, los peronistas han dejado miles y miles y miles y miles de empleados públicos nuevos en planta permanente. Entonces, ¿cómo se va a revertir? Porque ellos automáticamente van a decir, no, a mí me ampara la ley, yo estoy en planta permanente, no me pueden tocar. Pero ¿y usted qué hace? ¿Qué trabaja? No, a mí no me pueden tocar porque soy empleado público. Pero ¿y en qué hace? No pueden demostrar su rendimiento, pero están amparados y protegidos por esas leyes de privilegio del empleo público. Muchos de ellos, hay otros que trabajan bien, y lamentablemente los que trabajan bien pagan los platos rotos por toda esa masa de militancia rentada y de bajo rendimiento que ha creado el peronismo. Pablo, una última cosa desde el punto de vista de la economía, pero también de las relaciones internacionales, cuando se tiene una posición tan clara en la campaña, ¿no?, que le ha permitido llegar al gobierno denunciando todas estas situaciones, no solamente en lo local, sino que también en gobiernos de una ideología similar en el extranjero, que no son cualquier país. Estoy hablando específicamente de Brasil y su relación que tiene con Lula da Silva, o la no relación que tiene con Lula da Silva, siendo Brasil uno de sus principales socios comerciales junto con China. ¿Qué se puede esperar de aquello? ¿Se puede diferenciar lo que es el ámbito económico, ser bien pragmático aquí, después de que en el desencuentro ideológico es absoluto? Bueno, eso es lo que Milei va a tener que aprender, porque son errores no forzados, errores de principiante, de alguien que desconoce absolutamente las normas más básicas de la teoría de las relaciones internacionales. O sea,
La política exterior depende del interés nacional de los países y no de la ideología. Eso es lo que uno aprende en las primeras clases de los programas de relaciones internacionales. Y Milei nunca lo estudió, nunca lo leyó, nunca aprendió eso, porque él nunca pensó en dedicarse a la política. Él se dedicaba a la economía, era un economista neoliberal que prestaba asesoría a las grandes empresas, punto. Y fuera de eso no manejaba ningún otro tema, no ha leído de nada, ni de sociología, ni de ciencia política, ni de relaciones internacionales, de salud pública, nada, no conoce nada de esos temas. Pero por un tema increíble del huracán de la historia, ante un país muy empobrecido como Argentina, con pésimos gobiernos, se dio una serie de carambola y él termina como presidente, ni lo había pensado, no se ha preparado para eso. Entonces va a tener que aprender, rodearse de expertos que lo van a ir conduciendo, gente de Macri, gente con experiencia, gente con trayectoria, y te van a tener que dar unos cursos de formación intensivos para que deje de decir esos disparates y esas cabezas de pescado, ¿no? Muy bien, le agradecemos a Pablo Lacoste, doctor en estudios americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, la conversación acá en Tele 13 Radio. Buenas tardes. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.